El liderazgo político ha fracasado básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón, y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad. Por tanto, nos acercamos año tras año al final. Desde Colombia les propongo un decálogo. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. Este es el decálogo que proponemos. 1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. 2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. 3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación. 4. Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad, la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas. Jefes, primeros ministros, jefes de Estado de este panel y a los asistentes, las asistentes a este evento. Debo decir que he asistido como invitado a las COPs de París, de Varsovia, de Lima, y ahora como jefe de Estado hago presencia en esta COP27 con un balance que, en mi opinión, a través de estos años ya, décadas, me parece que es negativo. El primer eje de una política que supere con eficacia la crisis climática no es otra que dejar de consumir petróleo y carbón, hidrocarburos en general. Y el resultado hasta el momento es que cada vez consumimos más petróleo y carbón. Y por tanto los mecanismos de agravamiento de la crisis climática se han desencadenado con unos costos cada vez superiores. En lugar de planificar los procesos de descarbonización de nuestras economías, estamos metidos en una guerra. Dedicamos el tiempo a las guerras que se derivan precisamente del consumo del petróleo, del carbón y del gas en este siglo. La política de reforestación no logra suplir lo que debe ser la verdadera política para superar la crisis climática, y que no es más que dejar de consumir petróleo. El liderazgo político
del mundo ha fracasado en este empeño. Y ese fracaso se debe fundamentalmente a que para dejar de consumir petróleo y carbón en el mundo, para construir una economía descarbonizada, literalmente hay que transformar la estructura económica de todo el mundo y de manera profunda el liderazgo político del mundo no logra, ni con la movilización de la humanidad que es necesaria, esa transformación económica. Esa transformación económica trae incluso nuevas relaciones sociales de producción y aquí el tamaño del problema que estamos enfrentando, porque como un cronómetro y tal como lo dice la ciencia, ese fracaso equivale a la extinción de la vida en el planeta. Colombia es la segunda potencia mundial en biodiversidad. Junto con Brasil, con Venezuela, somos la potencia mundial de la diversidad natural. Tenemos el 10% de las especies del mundo en nuestro territorio. La mitad de los 114 millones de hectáreas de Colombia son bosques, son selvas, y fundamentalmente es la selva amazónica. Si la selva amazónica se quema, sea por obra del ser humano ahora, tratando de poseer tierras en un sistema sendario que es el que se generaliza en Brasil, en Colombia, en Venezuela, o se quema por efecto del mismo calentamiento global, hay un punto de no retorno.